después sus compañeros que no están en clase quedan colgados. ¿Ah? Acuérdense de recordarme porque ya algunas cosas me olvido. Bueno, ¿qué es lo que es goteo o aquí llamamos goteo? Es de pasar de la solución parenteral. Para esto generalmente tenemos las bombas de infusión, ¿ya? Que estas bombas de infusión lo que hacen es regular con mucha precisión y en forma electrónica la velocidad de flujo de las soluciones, ya sea, por vía intravenosa o de medicamentos también especiales. Pero también podemos poner la bomba de infusión cuando alimentamos a un paciente, ya sea adulto o sea pediátrico, ¿no? Podemos poner a través de la jeringa o a través de la sonda nasogástrica, podemos poner la alimentación y la podemos regular también por medio de la bomba de infusión. No siempre vamos a tener la bomba de infusión en la institución, ¿ya? Donde vamos a trabajar, y va a depender mucho del servicio. Generalmente en el servicio de pediatría hay la bomba de infusión porque tenemos que ser bastante exactos con lo que vamos a administrar, sobre todo al paciente pediátrico. ¿Se recuerdan que hablábamos del cálculo de medicación, que todo es en modo ínfimo para ellos? Bueno, más en neonatología, donde hay que calcular dosis muy pequeñas. Bueno, y acá también al pasar una infusión, como hay que calcular en modo exacto para ello. Bueno, esto lo podemos hacer con estas bombas de infusión, pero si no las tenemos, es importante que nosotros aprendamos a calcular con ciertas fórmulas, a calcular el goteo al cual tenemos que poner nuestra solución parenteral. Vamos a recordar un poquito de lo que hemos visto en práctica. ¿Se acuerdan que para poner un suero, qué es lo que teníamos que usar? ¿Aló? ¿Están por ahí o están durmiendo? La lisis, el catéter, la guía. Bueno, el catéter es donde vamos a conectar la guía, ¿no? Acuérdense, lo que vamos a usar es esta guía, la guía B13 o la 14, que puede ser un macro gotero o un micro gotero. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un macro gotero, voy a tener gotas grandes. O sea, en un minuto van a caer 20 gotitas en esta cámara. El macro gotero, en un minuto me cae 20 gotas. O sea, desde el suero que lo tengo, a ver si les logro mostrar, que lo tengo preparado. Acá tengo la conexión hecha, ¿ya? Ven, aquí está la cámara, esta que viene acá, las gotas que van a pasar en un minuto van a ser 20 en el macro gotero. Y en el micro gotero, las gotas que van a pasar en un minuto van a ser 60. Esto lo debemos saber y lo debemos recordar. Una gota de macro gotero, o sea de este, equivale a 3 gotas de micro gotero. Entonces, en un macro gotero voy a tener 20 gotas en un minuto y van a corresponder a un ml, a un mililitro. En un micro gotero voy a tener 60 gotas y también va a corresponder a un mililitro. Solo que una gota de macro gotero va a equivaler a 3 gotas de micro gotero. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Puede repetirlo, profe, porfi? Sí. Tenemos el macro gotero. En un minuto van a pasar 20 gotas, que corresponde a un ml. Igual, chicos, no se preocupen de escribir, que lo tienen en el Power, y después les voy a subir también un pequeño apunte. Entonces, esto que es macro gotero,
en un minuto van a caer 20 gotas en esta camarita. 20 gotas. Y eso corresponde a 1 ml. Una gota de este macrogotero, si yo tengo un microgotero, aquí tengo un microgotero y acá tengo, supongamos que este sea el macrogotero, aquí van a caer 20 en un minuto y acá van a caer 60 en un minuto. Una gota de esto equivale a 3 gotas de microgotero. En un minuto, en el microgotero van a pasar 60 y en el macrogotero van a pasar 20. Pero como cantidad de volumen, siempre voy a tener 1 mililitro. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Profe, ¿cómo sabemos si es macro o micro? ¿Nosotros tenemos que contar la cantidad de gotas? No. El macrogotero, generalmente lo que más tenemos y lo que ustedes tienen en casa es este. Y tiene una boca ancha. El microgotero es esto. No sé si ven la imagen. ¿Se dan cuenta que tiene una cosa muy finita acá? Esto es un microgotero. Bueno, hace gotitas muy chiquitas. Entonces, en un macrogotero, que es lo que me parece que todos tenemos en casa de los que estamos usando para las prácticas, este macrogotero, la gota me viene ancha. Entonces, en un minuto van a pasar 20 gotas. Cada gota de esto, por cada gota de esto, acá en el microgotero van a pasar 3. O sea, en un minuto en el microgotero van a pasar 60 gotas y en el macrogotero van a pasar 20 gotas. No es que nosotros tenemos que contar las gotas. Esto va a depender de qué guía tenemos. Si es de macrogotero o de microgotero. Si ustedes miran en el papel donde viene envuelto esto, nos dice macrogotero o microgotero. Esto ya lo compramos y viene así. Lo mismo, acá tenemos otra imagen donde tenemos un macrogotero. Si ustedes miran acá, la gota es ancha. Y si miran acá, la gota es finita. Y al costado tenemos un sachet y una cámara para pasar hemoderivados. Porque si se dan cuenta, esto es más grande y tiene un filtro donde va filtrando. Así que aquí tenemos un esquemita. El tamaño de la gota depende de este agujero, de esta salida. Este que tenemos acá es un micro. ¿No? Este que tenemos arriba es un macro. Entonces, en un macro vamos a tener 20 gotas en 1 ml. Y en un microgotero vamos a tener 60 gotas en 1 ml. Este esquemita se lo recuerda. O sea, una gotita del macrogotero corresponde a 3 gotitas del microgotero. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Los términos que vamos a usar acá son el ritmo de goteo, el factor de goteo, el flujo y el tiempo de infusión. Estas son las cosas que nosotros vamos a usar como definiciones. El ritmo de goteo lo que me dice es el número de gotas que pasa por esta cámara que les mostraba antes. Esto va a ser el número de gotas que va a pasar. O sea, por ejemplo, si tenemos un macrogotero, en un minuto me van a pasar 20 gotas. O dependiendo de cómo lo tenga regulado. Si tengo en un ml, digamos así mejor, en un ml, cuando yo pase un ml de acá, quiere decir que han pasado 20 gotas. En volumen quiere decir 20 gotas. Porque a lo mejor el ritmo de goteo va a ser mucho más lento. Bueno, entonces, el ritmo de goteo es el número de gotas que pasa por la cámara
por la cámara de goteo basado en el tamaño del gotero de la venoclisis. ¿Ya? Generalmente esto lo medimos en gotas por minutos, así es como se escribe. Entonces va a ser la cantidad de gotas que pasan, ¿ya?, por la cámara. El factor goteo, el factor va a ser macro o micro, ¿no? Y va a ser el tamaño de la gota que pasa por esta cámara de goteo. Y esto está basado si yo tengo un macro gotero o un micro gotero. Y esto van de 10 a 60 gotas. Tenemos el de 10, el de 20 y el de 60. Estas son las medidas que encontramos. 10 gotas por minuto, 20 gotas por minuto, dependiendo, porque hay uno que es macro, pero hay uno que es mucho más grande y que te da 10 gotas por minuto o por ml. El flujo se refiere a la cantidad de mililitros que se administran por cada hora. ¿Ya? Esto es lo que denominamos flujo. ¿No? Cantidad de mililitros que se administran por cada hora. Y el tiempo de infusión se refiere al tiempo en horas o en minutos en que se tarda en administrar la totalidad del líquido. Supongamos, nosotros tenemos este Buster o este sachet de suero que son, esto es una dextrosa al 25% y son 500 mililitros, o sea, medio litro. Estos 500 mililitros los puedo pasar en el tiempo calculado en minutos o en horas. Si digo 60 minutos, es una hora. O puedo decir directamente, pase 500 ml de dextrosa, mililitros de dextrosa al 25% en una hora. Y nosotros sabemos que son 60 minutos. O me pueden decir como orden, pase esto en 120 minutos. Yo voy a saber que 120 minutos son 2 horas. Y así. Bueno, esto ya lo habíamos visto, son los distintos tipos de goteo. Entonces, volvemos. Pregunta. Si yo tengo un macro gotero, ¿cuántas gotas van a pasar en un ml? 20. 20. Y si tengo un micro gotero, 60. 60. 60 gotas es igual a las 20 gotas en volumen. Sí, es un ml. Es un ml. Ya. No se confundan en esto. ¿Por qué? Porque a veces nos va a pasar, chicos, que en el servicio no voy a tener un macro gotero, voy a tener solamente micro. Lo puedo usar igualmente, solo que tengo que saber hacer el cálculo y saber que en un ml que pasa van a haber 60 gotas. ¿No? Y cuando vaya haciendo los cálculos, lo que voy a hacer es el cálculo en modo diferente. O sea, me tengo que dar cuenta del factor goteo, de modo que sepa si estoy usando el microgotero, van a ser 60 gotas en un ml. O en un minuto si yo lo dejo gotear en un minuto las 60 gotas. Bueno. Aquí esto lo que ya habíamos visto, Ivonne había preguntado, nos vamos a distinguir el micro porque tiene esta forma, el macro tiene mucho más ancho. Incluso cuando compramos la vía, vamos a pedir para macro o para micro gotero, dependiendo de lo que queremos administrar. En este esquemita tienen que una gotita, lo vuelvo a repetir, del macro gotero corresponde a 3 gotas del micro gotero.
60 gotas son igual a 1 ml, 20 gotas son igual a 60 microgotas, que también es igual a 1 ml. La cantidad de mililitros que pasan en una hora es igual a las microgotas que pasan en un minuto. Acá tenemos una opción, ¿ya?, para poder calcular las gotas por minuto. Vamos a poner en esta fórmula, vamos a poner el volumen total de la infusión, que será en mililitros, supongamos 500, por 3, que es una constante, ¿no?, y por el tiempo de infusión. Y ese tiempo de infusión puede ser en horas o puede ser en minutos. Todo va a depender. Entonces, esta es una opción para las gotas por minuto. Para las microgotas por minuto, ponemos el total de la infusión por el tiempo total de la infusión, en horas, ¿ya? No sé, si ponemos 24 horas, o 12 horas, o 12 horas, o 8 horas, todo va a depender de la orden médica. Otra segunda opción, tenemos las gotas por minuto, que la podemos calcular por el total de la infusión, ¿ya?, y por el factor de goteo, que puede ser, si es el factor de goteo es macro, vamos a poner 20, ¿ya?, y el tiempo total de la infusión en minutos. ¿Ya? ¿Cuánto va a demorar todo esto? Si tenemos microgotas por minuto, lo que vamos a hacer es el total de la infusión por el factor de goteo, o sea, las 60 gotas, porque son microgotas. Y después abajo el tiempo total de la infusión en minutos. Acá tenemos un esquema también para calcular. Esto es la velocidad de infusión. Habíamos dicho que en las definiciones que tenemos, el tiempo que pasa, ¿no?, el volumen a pasar en un determinado tiempo. Esta es la imagen de una bomba. Hay diferentes modelos, pero acá tenemos la imagen y nos va indicando cómo debemos enganchar. Después esto acá se abre, se mete la guía. Esto ya lo aprenderán en modo específico cuando vayan en un servicio. Pero si no tenemos la bomba, hay que calcularlo así. Y como decíamos en práctica, vamos a tener los soritos que tengan las chapitas, ¿no? Yo les había mostrado, por ejemplo, este tiene la chapita de metal, que es la que yo cierro, o tenemos la otra, que es la ruedita, que cuando está para abajo está cerrado y cuando está para arriba está abierto. Y esto también me ayuda a regular. Aquí tenemos cálculo de la velocidad de infusión, ¿no? Son mililitros por hora. Es el volumen total por el tiempo a pasar. Supongamos, me dicen 1 litro y lo tengo que pasar en 8 horas, en 12 o en 24. Acá tenemos un pequeño cálculo que nos dice que María, ¿no?, tiene que recibir 1000 mililitros de solución salina al 0,9% en 24 horas. ¿Cuántos mililitros le vamos a pasar por hora? Entonces hacemos el cálculo. ¿Qué estamos buscando? La cantidad que le vamos a pasar cada hora. Entonces ponemos el total de la infusión, que es 1000, en 24. Y esto lo dividimos y nos va a dar el total que va a pasar por hora. Entonces aquí nos está diciendo que de estos 1000 que hay acá, cada hora van a pasar 83 mililitros. ¿Sí? Se hace la división y se saca la cantidad. Supongamos que estas fueran 12. ¿Cuánto daría? En vez de 24, son 12 horas. A ver, hagan el cálculo.
¿Cuánto dijo? En 12, Los 1000 mililitros en 12 horas. 12 horas. Lo mismo. Lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Y supongamos que la tenemos que pasar en 8 horas, ¿no? Es una internación así ambulatoria, vino porque se sentía mal y el médico dice, mira, habría que hidratarlo un poco porque está deshidratado, hace mucho calor, ¿no? Y se los pasamos en 8 horas. Lo único que cambia, chicos, es la cantidad de tiempo, ¿ya? Pero el cálculo es igual, solo que va a ir más veloz. En vez de pasar, no sé, los 83 mililitros, ¿cuánto les dio en 8? 125. 125. ¿Mm? Bueno, esto es para ver la velocidad de infusión. También recuerden que la velocidad de infusión depende de qué es lo que estoy pasando. Esto es un suero fisiológico, es casi igual que la sangre, pero a veces hay soluciones que son mucho más concentradas y que debo pasarlas mucho más lentas, que no puedo pasarlas en modo veloz. Si estamos en un caso en que la persona está deshidratada y necesita ser hidratada y poner adentro bastante solución para poder hidratarla, a veces lo hago velozmente, pero también va a depender de qué tipo de persona tengo, si es joven, si está bien, su corazón funciona bien, porque si yo le aumento mucho el torrente, ¿a quién hago trabajar si meto mucho líquido así en el torrente sanguíneo? ¿Quién va a trabajar más rápido? ¿El corazón? El corazón, ¿ya? Porque es como si yo estoy poniendo cantidad de líquido en el torrente sanguíneo, lo estoy poniendo realmente. Entonces, ¿quién va a trabajar más? Va a ser el corazón. O sea, van a tener que tener eso en cuenta también, para no producir daño. ¿Hasta aquí vamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Voy a tratar de mostrarles el otro. Yo les había preparado un apunte de modo que lo veamos y también se lo voy a subir donde vamos a ver otras